Está comenzando Biblia Fácil y ahora estamos ya en el segundo capítulo de esta nueva temporada hablando sobre el Espíritu Santo. Recibe nuestro abrazo y nuestro cariño y donde estás, como siempre con Biblia en mano para un tema más. Nos alegra poder abrazarte, nos alegra poder tenerte, estamos orando por ti, aún sin conocerte de manera personal. Queremos que el Espíritu Santo del cual estamos hablando pueda llenar tu corazón de paz, de alegría, en medio de las dificultades y los problemas por el cual tú estés atravesando. Estamos conociendo un poco más sobre quién es el Espíritu Santo. Se habla mucho acerca del Espíritu Santo. Hay iglesias que hablan que tienen las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona divina. No es una influencia, no es un poder, es una persona. Eso fue lo que hablamos en el capítulo anterior. Y hoy vamos a hablar sobre la personalidad del Espíritu Santo. Si decimos que es una persona, ¿significa que tiene cuerpo igual que nosotros? ¿Por qué decimos que es una persona divina? Bienvenido. Así comienza Biblia Fácil, como siempre, con Biblia en mano para poder responder y para poder aprender sobre este fascinante tema. Y ya sabes que nosotros tenemos un regalo muy especial para ti. Y déjame presentarte el curso bíblico Espíritu Santo, el Dios que está detrás del escenario, el Dios que ejecuta, el Dios que hace, el Dios que transforma. Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, más 5512 9810 1460, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Y estamos nuevamente aquí, en esta aula, en este salón de clase, en este nuevo escenario, para un capítulo más de nuestro programa. Como siempre, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en esta lección. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y de poder encontrar en ella maravillosas lecciones para nuestra vida. Que tu Santo Espíritu pueda una vez más acompañarnos. Podamos comprender la grandeza de esa obra maravillosa que hace en cada ser humano, pero podamos conocer de manera más cerca para relacionarnos mejor con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Que el Espíritu Santo sea nuestro profesor, ilumine nuestra mente a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a abrir nuestra Biblia porque hoy tenemos otro fascinante tema hablando sobre el Espíritu Santo. Ya en el programa anterior hablamos sobre cómo el Espíritu Santo es Dios. No es que es una fuerza de Dios, no es que es la energía de Dios, es la tercera persona divina. Y hablamos de dos términos, ¿verdad? Para hablar de que Dios es uno, Yahid y Ejad, al hablar de una unidad compuesta o de una unidad absoluta. Y ya vimos que la Biblia habla de una unidad compuesta cuando se habla que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a ver en la Biblia cómo es que muestra la personalidad del Espíritu Santo. Si hablamos que es una persona divina, ¿cómo es esa persona divina? Y cada vez vamos a abrir más misterios aquí. Hay ilustraciones imperfectas para poder ilustrar la Trinidad en la Biblia. De paso, la palabra Trinidad no existe como palabra en la Biblia, como tampoco existe la palabra teocracia, pero no existe como palabra, pero el concepto está. Entonces, no existe en la Biblia la palabra Trinidad, pero existen las tres personas que habla sobre quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alguien ilustró que Dios podríamos ilustrarlo para nuestra mente finita como el agua. El agua tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero en los tres estados sigue siendo agua, tanto en el estado líquido, sólido o gaseoso. Otras personas ilustran a Dios como un triángulo. Un triángulo tiene tres líneas. Las líneas tienen que ser del mismo tamaño, ¿verdad?
Pero si tú le quitas una, deja de ser triángulo y se convierte en ángulo. Entonces, para ser triángulo tiene que haber 3 líneas, no están paralelas, están en diferentes posiciones que hacen solamente un triángulo. Entonces, Dios más o menos sería así, ¿verdad? 3 líneas iguales para formar un triángulo, los 3 formando un solo Dios. Pero cualquier ilustración humana es totalmente imperfecta para poder ilustrar la unidad de Dios en 3 personas. Son apenas ilustraciones humanas para entender un poco mejor, pero es un misterio que finalmente lo entenderemos completamente cuando lleguemos al cielo. Ahora, ya dijimos que los 3 están en absoluta igualdad. No es que alguien es mayor que otro, pero que tiene funciones diferentes. Y en sus funciones diferentes pareciera que uno está sometido al otro. Pareciera que el Hijo está sometido al Padre y el Espíritu Santo sometido al Hijo, como lo vamos a ver. Pero estamos hablando de funciones dentro de la divinidad. Cada uno tiene una función diferente. Y al estudiar acerca del Espíritu Santo, ya dijimos que el Espíritu Santo aparece desde el Antiguo Testamento. Y en el programa anterior apenas mencioné un texto, pero no dio tiempo para poder leer. Y hoy queremos ver cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se presenta como Jehová. Y ya también mencionamos que el nombre de Dios en sí no es Jehová. Jehová es la manera como se ha traducido para nosotros. Pero el nombre de Dios es impronunciable. Cuando Moisés le preguntó y le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice Moisés a Dios, le dice, anda y le dirás, yo soy el que soy. ¿Quién eres? Yo soy. ¿Qué nombre es ese? Entonces el nombre de Dios es algo que no se puede pronunciar. Por eso se creó el tetragrama sagrado, que son tetra, 4 letras, Y, H, W, H, que de allí se le puede traducir de alguna manera como Yahvé o Jehová, o los israelitas o los judíos mejor usaban otras palabras para mencionar a Dios, como Adonai o El Shaddai. Pero cada vez que se menciona Dios en la Biblia, puede referirse al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Y aquí van algunas pruebas. Vamos entonces al texto que no pudimos leer bien en el programa anterior, el libro de Isaías capítulo 6, versículo 8 hasta el versículo 10 en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6, Isaías recibe una visión de parte de Dios. Isaías 6, 8 al 10. Y en esa visión él ve su pecaminosidad. Dice el versículo 8. Oí la voz de Jehová el Señor. Algunos dicen solamente Señor, otro dice Jehová, pero ahí es Jehová el Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondíme, aquí envíame a mí. Y dijo, ¿quién está hablando? Jehová el Señor. Anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embote el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. O sea, está hablando de la realidad del pueblo. Ve tanto, conoce tanto sobre Dios, pero no entiende. Conoce de manera teórica quién es Dios, pero no lo acepta. Entonces su corazón está endurecido. ¿Quién está hablando aquí? Jehová el Señor. Pero ¿quién va a imaginar que quien está hablando aquí a la verdad es el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Hebreos, al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 25 al versículo 27. Hechos capítulo 28, versículo 25 al versículo 27. Miren lo que dice aquí, el versículo 25. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló, ¿quién dice quién habló ahí? El Espíritu Santo a nuestros padres, o al profeta Isaías para nuestros padres. Ya leímos Isaías, ¿verdad? ¿Qué cosa habló? Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos se han cerrado. ¿Recuerdan que ya leímos eso en Isaías?
¿Quién dice que hablaba en Isaías? Jehová Dios. ¿Quién dice que hablaba en Isaías, Pablo? El Espíritu Santo. O sea, cuando se habla de Jehová Dios, a veces se refiere al Padre, al Hijo o al Espíritu. Vamos a otro texto, mire, más evidente. Vamos al libro de Salmos 95. Salmos capítulo 95, versículo 7 hasta el versículo 9. Salmos capítulo 95, versículo 7 hasta el versículo 9. Qué interesante porque aquí hace referencia también a Jehová Dios. Salmos 95, 7. ¿Tienes el texto de Efraín? ¿Puede leerlo, por favor? Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. Muy bien. Él es Jehová nuestro Dios, nosotros somos ovejas, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? De Dios. ¿Pero de qué Dios está hablando es? Ahí dice solamente Jehová Dios. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se dan cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando se hace referencia de Dios, del Señor o de Jehová, cuando dice Jehová Dios habló o el Señor habló, el Nuevo Testamento dice que a la verdad, ¿quién está hablando? Era el Espíritu Santo. Entonces queda clara la evidencia de que el Espíritu Santo es Dios, ¿correcto? Es Dios. Ahora sí, es Dios porque aparece desde la creación. Cuando nosotros creemos que esta palabra, la Biblia es la palabra de Dios, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es Dios. Él inspiró para poder escribir las Escrituras. Eso vamos a ver en un próximo capítulo. Él ilumina la mente, Él regenera al ser humano. Y el libro de 1 Pedro 1:2 dice que el Espíritu Santo es quien nos santifica. ¿Cómo llegamos a santificarnos? A través del Espíritu Santo. Y es un trabajo que solamente Dios puede hacer. Teniendo en claro que el Espíritu Santo es Dios, ¿correcto? Vamos a analizar ahora entonces cómo es Él como Dios. ¿Cuál es su personalidad como Dios? Jesús presentó al Espíritu Santo así en Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esta es la parte que probablemente puede confundir a muchas personas, en el sentido que pareciera que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. Pero recordemos, esto es en cuestión a funciones. No es que alguien es mayor que otro, los tres son Dios. Los tres forman un Dios. Ahora, dice que procede del Padre y va a dar testimonio del Hijo. Lo mismo sucedió con Jesús. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Pero Jesús también dice, yo he venido a revelar al Padre. ¿Cómo es que eres uno pero viniste a revelar al otro? Entonces, el Hijo, Jesús, revela el amor del Padre y el Espíritu Santo revela ¿a quién? Al Hijo. ¿Se dan cuenta las funciones? Por eso es que en el Antiguo Testamento aparece más la figura de Dios el Padre. En el Nuevo Testamento, Dios el Hijo. Y después del Pentecostés, Dios el Espíritu Santo. Por eso, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo descendió el Espíritu Santo? Jesús mencionó así en Juan 7:39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿De qué está hablando? ¿Acaso no aparece el Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento? Sí aparece. Pero no había descendido en su plenitud. ¿Correcto? En el Antiguo Testamento, vamos a ver en otra lección,
que aparece de manera específica en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo actuando de manera específica, pero trabajando en su plenitud, en su totalidad, solamente descendió después que Jesús fue entronizado. ¿Y cuándo es que Jesús fue entronizado? Vamos a abrir la Biblia entonces. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 32 y versículo 33. En el Pentecostés, el apóstol Pedro comienza a predicar un sermón y miren lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesucristo, o a este Jesús, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha sido derramado así como vosotros ves y oís. O sea, ¿cuándo es que el Espíritu Santo descendió a la tierra? Cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. ¿Y cuándo sucedió eso? Recuerdan que Jesús, después que resucitó, todavía estuvo 40 días con sus discípulos. Eso dice Hechos o el libro de Hechos capítulo 1. Durante esos 40 días, Él dio instrucciones específicas, especialmente con cómo ellos deben cumplir la misión. Pero Jesús les dijo así: una cosa les ordeno, quédense en Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que haya descendido el Espíritu. Entonces los discípulos estuvieron 10 días en el aposento alto orando, pidiendo el Espíritu que descienda, y cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés, Pedro dice: Jesús fue entronizado y el Espíritu Santo ha descendido. Y a partir de allí comienza el Espíritu Santo una obra que concluirá ¿cuándo? Eso lo veremos después, porque no siempre el Espíritu Santo va a estar hablando al corazón humano. Un día el Espíritu Santo va a dejar de actuar. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Jesús termine su obra en el cielo, a lo cual conocemos la obra de la gracia que extiende para todos los seres humanos. Entonces el Espíritu Santo allí descendió cuando fue entronizado. Hebreos 8, 1 y 2. ¿Puede leer, Percy, por favor, el texto? ¿Qué cosa dice? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la magnitud en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces dice, el asunto es este: Jesús, como sumo sacerdote, se sentó a la diestra del trono de majestad. ¿Qué hace Jesús en el cielo? Aplica su sacrificio en favor de aquellos que lo aceptan como Salvador. Y para que Jesús aplique su sacrificio a favor de aquellos que lo aceptan, ¿quién trabaja en la tierra para aceptar el sacrificio? El Espíritu Santo. Por eso, en cuestión de funciones, vemos de manera clara, cada uno tiene una función específica en el plan de salvación. Cristo es el intercesor por el pecador en el cielo. Y el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Por eso es que Jesús dice, vendrá otro consolador. La palabra consolador en el griego es parakletos. Y la palabra parakletos se usa tanto para el Espíritu Santo y tanto para Jesús. Porque parakletos significa aquel que defiende o aquel que intercede o aquel abogado. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Quién? Jesucristo. Ahora, la misma palabra de abogado también se usa ¿para quién? Para el Espíritu Santo. Otro consolador, otro abogado. ¿Y por qué sería un abogado? Porque así como Cristo intercede por nosotros, miren lo que dice el libro de Romanos 8:26, lo que hace el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26.
Ese texto es extraordinario. De igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús intercede ante el Padre. ¿Y quién intercede entre el ser humano para Jesús? El Espíritu Santo. Por eso, el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. No es un ser humano. Cuando alguien dice el vicario de Cristo, el representante de Cristo, es el Espíritu. Lamentablemente en la historia vemos que otro se levantó diciéndose representante de Jesús, quitando el lugar del Espíritu Santo que le corresponde. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros a Cristo, Cristo intercede por nosotros ante el Padre en el plan de salvación. Fabiola. Pastor, ¿y nosotros cómo sabemos, cómo sentimos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros intercediendo? Muy bien. Sí. A través de su palabra. Hay muchas personas que dan más énfasis a sentir que a creer, cuando en la Biblia encontramos que la fe viene por el oír, no por el sentir. Y hay personas que solamente están esperando manifestaciones gloriosas. ¿Cómo sé que el Espíritu está aquí? Cada vez que nosotros oramos pidiendo el Espíritu Santo está, porque ya vimos que Él es omnipresente, inclusive. ¿Por qué Jesús tenía que irse al cielo para abogar desde el cielo? Porque Jesús aquí, como Él vino a encarnarse como nosotros, no podía estar en todo lugar. En cambio, el Espíritu Santo sí. ¿Correcto? Eso es lo que queremos ver ahora, cómo es la personalidad del Espíritu, Efraín. Pastor, entonces podemos decir que, bueno, como seres humanos todos tenemos una porción de fe. Sí. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es el que activa esa fe. El Espíritu Santo produce en el ser humano, número uno, convicción de quién es. Eso les lleva al arrepentimiento. Ningún ser humano en esta tierra se arrepiente a no ser por el trabajo del Espíritu Santo. Y si el ser humano no se arrepiente a pesar de ver su condición, eso se llama resistencia al trabajo del Espíritu Santo. Entonces voy a unir aquí las dos respuestas. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está? Cada vez que pedimos que Él esté, Él está, porque responde las oraciones. Él está presente. No necesitamos una manifestación. Aquí estoy temblando para saber que el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo se manifiesta a través de su palabra, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra. Y cada vez que se abre la Biblia con oración, el Espíritu Santo está presente. Respondiendo ahí entonces a la segunda pregunta, ¿no? que hizo Efraín. ¿Cómo es que el Espíritu Santo trabaja en el ser humano? Pues lo hace también a través de su palabra. Por eso es que su obra específica aquí es convencer de pecado. Él produce fe. Él produce en nosotros arrepentimiento. El ser humano, de manera natural, está perdido. La obra de salvación se efectuó en la cruz cuando Cristo pagó nuestra redención. Pero sin la obra del Espíritu Santo, nadie aceptaría ese sacrificio. Percy. Pastor, entonces eso quiere decir que para recibir el Espíritu Santo uno se tiene que bautizar, o sea, volver a nacer. Claro. ¿Entender? Y eso de volver a nacer sería como que uno ya se demuestra en los actos del día a día, su forma de vida cambia para bien, o sea, ve un cambio espiritual. Nosotros vamos aquí a tocar una lección específica sobre el bautismo del Espíritu. Pero voy a darte un adelanto en esto. ¿Cómo es que el ser humano vuelve a nacer? Volver a nacer significa un cambio interior en el ser humano. Y ese nuevo nacimiento también es producido por la persona divina del Espíritu Santo. O sea, nadie puede cambiar de vida a menos que no haya permitido que el Espíritu Santo trabaje en él. ¿Quién está hoy aquí en la tierra trabajando para que los seres humanos se conviertan? Es el Espíritu Santo. Por eso es que este tema es tan relevante, hablar de esta tercera persona de la Trinidad. Entonces, Él intercede. Sin el Espíritu Santo no comprendemos el sacrificio ni aceptamos a Jesús como Salvador. Ningún ser humano. Entonces, cuando una persona dice, yo tengo necesidad de conocer de Dios,
No es tu necesidad, es el Espíritu Santo trabajando. Yo quiero levantarme para estudiar la Biblia, el Espíritu Santo trabajando. Yo quiero bautizarme, no eres tú, el Espíritu Santo trabajando en ti. Lo único que hace el ser humano es permitir. Por eso la Biblia dice, oír su voz. Al oír su voz ejerzo mi voluntad. Lo que el Espíritu Santo no puede hacer es romper tu libertad, romper tu voluntad. Esa es tu parte, permitir. ¿Cómo lo permito? Veremos eso en los próximos capítulos. Pero el Espíritu Santo entonces tiene una personalidad. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de cualidades esenciales y características que definen una persona. Una persona es más alegre, otra es más, conversa más. Entonces, ¿cómo es la personalidad del Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a ver después de esta brevísima pausa. No cambies el canal y estamos de regreso. Biblia Fácil. ¿Tú recuerdas que Jesús un día entró al templo y tomó un chicote y esa es una ira santa, una ira de celo por la santidad que ellos habían profanado? Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, como siempre con Biblia en mano, hablando sobre un tema fascinante, el Espíritu Santo. Y hoy queremos hablar sobre la personalidad. Antes de ir a la pausa, hablamos sobre cómo el Espíritu Santo se reafirma en la Biblia, cómo Dios, cómo trabaja en el ser humano. Más el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Una persona divina es igual a una persona humana? Y ahí nosotros tenemos que entender un asunto. De los tres, que son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo uno de ellos se encarnó. ¿Qué cosa se encarnó? Se hizo hombre. ¿Quién de los tres? El Hijo. O sea, las tres eran personas divinas. Uno de ellos se encarnó. Solo uno. ¿Quién? Jesús. Por eso Hebreos 4:12 dice que Él nos entiende porque Él sufrió en carne. Él, como nosotros, tiene carne, ¿no? Se encarnó. Pero los otros dos siguen siendo personas divinas. El único encarnado, Jesús. Ahí está la diferencia. Ahora fíjense, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es una persona divina, estamos hablando de que Él tiene una personalidad. No es un asunto misterioso, no es una energía, no es un poder, no es invisible. A veces confundimos al Espíritu Santo con los símbolos que aparecen en la Biblia. Ya hablamos que símbolo es apenas para representar. Jesús dijo, yo soy la puerta, no es crear una puerta. Él está usando un símbolo. El Espíritu Santo tiene muchos símbolos, como vamos a ver en otro programa. Se representa de 6 maneras o 7 maneras en la Biblia, para poder hacernos entender cuál es su obra. Por eso es que a veces lo confundimos. El Espíritu Santo es como el viento. El Espíritu Santo debe ser algo flotante, debe ser una energía. ¿Cuál es el problema cuando no reconocemos que el Espíritu Santo es una persona divina? En primer lugar, si es una persona divina y lo tratamos como influencia, faltamos al respeto, el honor y al amor. El amor hacia Él. Nosotros no podemos amar una energía, pero sí una persona. Número 2, al tratarlo solo como influencia, trataríamos de tenerlo y pasarlo. Y al no tratarlo como persona, y ahí viene la palabra clave, no nos someteríamos al Espíritu Santo. Entonces hay algunos que usan el Espíritu Santo porque no entienden quién es el Espíritu Santo y otros se someten al Espíritu Santo. Hay una diferencia entre usar y someterse. Algunos dicen, yo quiero el Espíritu Santo y mandan incluso al Espíritu Santo, ¿no? En el nombre, o usan el Espíritu Santo para, como está bajo mi mando. O sea, ellos están pensando que es un poder, una energía que yo puedo usarlo. Pero el Espíritu Santo no se puede usar. Al Espíritu Santo hay que someterse. Y para someterse al Espíritu Santo hay que reconocer que Él es una persona. Y una persona divina. ¿Qué cosa nos hace personas? ¿Cuál es la naturaleza de su personalidad? Y aquí voy a leer algunos textos para que quede más claro este asunto. Se corre el riesgo de limitar la idea de la personalidad
a meras manifestaciones corporales. Cuando pensamos en una persona, lo primero que pensamos es carne, hueso, ojos, nariz, ¿verdad? Muy bien. Nos resulta difícil comprender el concepto de personalidad divorciado de las formas tangibles y corporales de la humanidad. La idea de personalidad no está circunscrita a las limitaciones de la humanidad. Vamos a continuar allí. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana, independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación a su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido. ¿Cuál era la limitación de que Cristo puede estar en todo lugar? Es que es el Dios que se hizo carne. En cambio, el Espíritu Santo como persona, Él sí podía estar en todo lugar, porque Él no se encarnó. ¿Entendemos eso? Sin embargo, es una persona divina. Dios, el Espíritu, no ha de medirse con patrones humanos. No podemos expresar lo infinito con términos finitos. Ni siquiera podemos explicar la luz. Solamente vemos y la explicación es que hay energía, pero no podemos explicar. ¿Cómo podremos explicar la naturaleza de Dios? El Espíritu Santo está más allá de una definición y no necesitamos resolver el misterio de su naturaleza. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no la ha revelado. En cuanto a estos misterios demasiados profundos para el entendimiento, el silencio es oro. ¿Qué cosa está diciendo? Tenemos que aceptar que el Espíritu Santo es una persona divina, aun cuando no lo podamos describir exactamente como es. No puedo decir el Espíritu Santo tiene ojos como yo, boca como yo, habla como yo. No lo puedo encasillar a mi conocimiento, porque mi mente es finita para poder describir lo infinito. ¿Quieren para hacer eso un ejemplo? La palabra de Dios tiene dos naturalezas: divina, humana. Es la palabra de Dios, pero quien lo escribieron fueron humanos. Y cuando los profetas querían escribir las cosas que veían, no encontraban palabras. No encontraban. Por eso es que varias veces decía, esto es como, parecido a. Incluso en la Biblia se usa antropomorfismos. Dios se airó. Es que Dios se aira como un ser humano se aira. Pero es una manera de que el ser humano explica de que tiene repulsión sobre algunas cosas. Sobre el pecado, por ejemplo. Entonces no podemos describir al Espíritu Santo exactamente como es, pero sí como persona divina. ¿Y cómo es Él como una persona divina? Muy bien, veamos los atributos de su personalidad. Él tiene conocimiento, voluntad, inteligencia, sentimientos, capacidad de amar. ¿Qué es una persona? Alguien que es consciente de sí mismo. No es una energía inconsciente. No es algo que Dios dice, esto es un soplo inconsciente. No, el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene autonomía. El Espíritu Santo puede conversar. El Espíritu Santo se puede confiar, puede amar. Cuando Cristo presenta al Espíritu Santo, lo muestra como alguien que enseña, como alguien que testifica, como alguien que guía, como alguien que escucha, como alguien que declara. O sea, el Espíritu Santo es un ser inteligente que discierne. Por lo tanto, es una persona divina. No podemos compararlo como una persona humana. ¿Correcto? Vamos a ver por qué es una persona. Ya dijimos que hay atributos que hacen de nosotros diferente. O hacen nuestra personalidad diferente. Número 1, el Espíritu Santo tiene voluntad. Una energía no tiene voluntad. Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 6 hasta el versículo 8. Hechos capítulo 16, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así. Laura, ¿encontraste el texto? Lee, por favor.
Atravesaron la región de Frigia y Galacia y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Solamente hasta ahí, porque podemos seguir leyendo allí. ¿Qué cosa dice que hizo el Espíritu Santo? Les prohibió. No vayan. Quiere decir que el Espíritu Santo, ¿qué cosa tiene? Voluntad. No vayas. Si ustedes continúan leyendo, dice que cuando llegaron a Bitinia, tampoco el Espíritu Santo les permitió. ¿Tiene voluntad? ¿Quieren ver otra más sobre la voluntad del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. El Espíritu Santo es quien distribuye los dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. ¿Y cuándo distribuye los dones, Fabiola? ¿Puedes leer el texto? 12, 11. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como él quiere. Muy bien. ¿Quién reparte los dones? Dice el Espíritu. Pero lo da como él quiere. ¿Qué cosa tiene el Espíritu Santo? Voluntad. Entonces no es un poder, no es una energía, no es un fantasma. Es una persona divina. Tiene voluntad. Número 2, tiene conocimiento. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, y dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, versículo 27, porque Él escudriña los corazones. ¿Qué cosas entonces tiene el Espíritu Santo? Conoce, tiene conocimiento. Una energía no tiene conocimiento. Entonces Él tiene conocimiento, escudriña los corazones y sabe cuál es la intención. El Espíritu Santo instruye. Una energía no puede instruirte. Vamos al libro de Nehemías capítulo 9, versículo 20. Vamos al Antiguo Testamento hablando sobre el Espíritu Santo. Mírenme, Nehemías capítulo 9, versículo 20. Voy a leer aquí el texto. Dice así: enviaste tu buen espíritu para enseñarles. ¿Qué cosa es el Espíritu? Enseña, instruye. Eso es un atributo del Espíritu Santo. Él instruye, Él guía. Lucas 12:12 dice lo mismo sobre el Espíritu Santo, que Él dice, Él hablará, Él les enseñará a ustedes lo que tienen que decir. El Espíritu Santo tiene sentimientos, por eso tiene personalidad. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 30. El apóstol Pablo describe acerca de el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Aquí me parece que ya lo encontró Fabiola. ¿Puede leer, por favor? ¿Qué dice allí? Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. El Espíritu Santo, ¿qué cosa puede entonces? Entristecerse. No entristezcáis al Espíritu Santo. Como también se puede enojar. ¿Quieren ver eso? Vamos a Isaías capítulo 63, versículo 10, en el Antiguo Testamento. Miren, Isaías 63, 10. Dice así. ¿Tienes el texto? Tiene una pregunta. Sí, pastor, una pregunta. La palabrita que acaba de decir usted, el espíritu se puede enojar. Uh-huh. Lo siento como algo trivial. ¿Puedes tomar el micrófono? Sí. Lo siento como algo muy trivial. ¿Cómo explicar un Dios de enojo si es un Dios de amor? De amor. ¿Cómo explicar el enojo? Nosotros estamos acostumbrados a imaginar que la ira de Dios es como la ira humana. Y ese es un antropomorfismo que yo ya vine explicando hace poquito. Por ejemplo, Dios se arrepintió. ¿Cómo es que Dios se puede arrepentir? Es una palabra humana para identificar un sentimiento divino. Ese arrepentimiento significa le dolió en el corazón. Pero para el ser humano arrepentimiento es remordimiento de lo que hizo. En el caso de Dios no. ¿Cómo es la ira de Dios? Incluso en la ira de Dios que menciona aquí la Biblia, no es como la ira humana. ¿Tú recuerdas que Jesús un día entró al templo y tomó un chicote y
Esa es una ira santa, una ira de celo por la santidad que ellos habían profanado. ¿Qué es enojo en la Biblia? Enojo es repulsión, es rechazo a las acciones humanas. Pero no es un enojo como yo, porque mi enojo es pecaminoso. Pero el divino no. Es totalmente diferente. Cuando Dios dice que Él odia el pecado, ¿cómo es su odio? ¿Como el odio humano? No. Lo que está diciendo es que Él quiere eliminar el pecado porque hace daño a sus hijos. Pero son términos humanos para ejemplificar de alguna manera acciones divinas. Vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 63, versículo 10. Dice así, mira, mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Qué cosa es lo que hace enojar? La rebeldía. Pero esa rebeldía, en el libro de Efesios dice que lo puede hacer entristecer. ¿Comprendes? Entonces, nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, nuestro rechazo pueden hacer enojar en el sentido de no acepta nuestro comportamiento, porque Él quiere nuestra salvación. Pero aquí lo representa por sentimientos humanos para decir que el Espíritu Santo también, ¿qué cosa tiene? Sentimiento. ¿Cómo es que Dios ama? Y el amor va más allá de un sentimiento, ¿no? El amor es un principio por Dios. El Espíritu Santo ama. Romanos 15:30 dice que somos amados por el Espíritu Santo y convence. Juan 16:8, cuando Jesús habla sobre la obra del Espíritu Santo, miren lo que dice. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Es interesante aquí el texto de Juan 16:8. Dice así, cuando Él venga al hablar del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo. Y cuando nosotros continuamos allí viendo, dice que el Espíritu Santo también nos guiará, hablando acerca de la personalidad. Entonces, el Espíritu Santo enseña, convence, guía, ama, da dones, tiene voluntad, está actuando como una persona. Por eso es que estamos hablando de la personalidad del Espíritu Santo. Y no debemos pensar en términos solamente humanos, persona porque tiene ojos, nariz y boca. Estamos hablando de la personalidad porque tiene voluntad, tiene emociones, instruye, habla, guía, protege, prohíbe. Acciones de la personalidad del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús incluso en Mateo 12:31 dice que todo pecado será perdonado menos el pecado contra el Espíritu Santo. Nadie que peca contra la energía va a decir que no tiene perdón. Al decir que pecar contra el Espíritu Santo, que vamos a hablar en otro tema, ¿qué significa eso? Significa que es una ofensa a una persona, hablando sobre esta personalidad. El Espíritu Santo mora en el ser humano. Isaías 57:15 dice, yo habito en la altura, pero también con el quebrantado de espíritu. Ezequiel 11:19 dice, os daré un corazón. Cuando dice corazón es una mente nueva y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. ¿Qué es corazón de piedra? La rebeldía, la dureza humana. ¿Y qué cosa les daré? Un corazón de carne. ¿Qué significa corazón de carne? Un corazón sensible. Pero para que el corazón sea sensible, ¿quién tiene que trabajar? Un nuevo espíritu. Y ahí lo que Pérez ya decía en una pregunta, el Espíritu Santo nos hace renacer, nos cambia de adentro para afuera.
Y Él mora en el ser humano. ¿Y cómo mora el ser humano? A través de su palabra. Por eso es que es imposible que diga, yo estoy lleno del Espíritu Santo cuando no abre la Biblia. Yo estoy lleno del Espíritu Santo cuando no tienes tiempo para orar. Porque el Espíritu Santo nos sacó